Bienvenidos ya a la Habrá que Investigarlos, ese espacio que pone en la palestra de la Radio Pública de Castilla-La Mancha aquellos asuntos sobre ciencia y tecnología y aquellas ideas y conceptos que están transformando nuestro mundo. Es un espacio para mentes curiosas que nos trae Miguel Ángel Pérez Lucas. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Buenas noches, Vega, ¿qué tal? Muy bien. Pues vamos a ello, a adentrarnos en este tema que juega un papel crucial en nuestra comunicación, interacción y disfrute del mundo que nos rodea. La salud auditiva detrás de cada sonido que escuchamos, ya sea el susurro de una suave brisa, las risas de nuestros seres queridos o esto que están haciendo los oyentes, escuchar la radio de Castilla-La Mancha. Hay un complejo sistema en acción que nos permite percibir y procesar el sonido. Hablaremos de la salud auditiva con nuestro experto y también sobre los avances tecnológicos que están transformando la vida de millones de personas con hipoacusia o con sordera en todo el mundo. Se da la circunstancia de que estamos en la antesala del Día Mundial del Implante Coclear, que se celebra este próximo 25 de febrero en más de 60 países con actividades y eventos de todo tipo. Nuestro invitado tiene una vasta experiencia en el diagnóstico y tratamiento de trastornos auditivos. Ha dedicado su carrera a mejorar la calidad de vida de sus pacientes y nos acompaña ya el jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, doctor Alfonso Moñús. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. ¿Qué tal, doctor? Bueno, lo primero, a modo de introducción, ¿cómo andamos de salud auditiva y cuáles son las principales causas de pérdida de audición en la población actual? Bueno, la salud auditiva no es un problema baladí, ni mucho menos. En un informe de la OMS de 2020, resulta que en el mundo hay 1.500 millones de hipoacúsicos. Y 430 millones de pacientes con una hipoacusia moderada o severa o más grave, que es la que ya impide de manera importante la comunicación. Eso quiere decir que el 19% de la población mundial es sorda, en mayor o menor grado. En España tenemos, según los datos del INE, y los datos ahí son controvertidos, según los datos del INE tenemos en 2022 1.230.000 pacientes sordos. Pero que eso es más o menos el 2,5% de la población. Pero la Asociación Nacional de Audioprotesistas, en una encuesta anual que hace, encuentra que es el 11,3% de la población. O sea, tenemos un 11% de sordos en la población. Bueno, es una cifra muy es una cifra sí, importante. Porque vivimos, doctor, en una sociedad muy ruidosa ya de por sí. Además, mucha gente se expone, quizá, usted confírmelo, durante demasiado tiempo, con un volumen inadecuado al sonido directo a través de dispositivos electrónicos, audífonos, los cascos, auriculares. ¿Qué impacto están ustedes detectando que tiene esta exposición prolongada a niveles altos de ruido en la salud auditiva? Bueno, el ruido es indudable, se sabe, que daña el sistema auditivo y produce sordera que llega a ser irreversible. Existen varias fuentes de lesión por ruido. Una importantísima es el ruido laboral. Se calcula que el 28% globalmente de los trabajadores están sometidos a ruido suficiente como para que necesiten levantar la voz para poder comunicarse. Y por actividades, el 63% de los pacientes de la construcción, de los trabajadores de la construcción, están sometidos a ruido. Otras fuentes de ruido importantes, pues lo que, como usted estaba diciendo, las actividades lúdicas, sobre todo la música en jóvenes, y luego pues la caza, tiro al plato, etcétera. ¿Qué impacto tiene el ruido en la salud auditiva? Pues produce hipoacusia. Depende del tipo de ruido y también depende de la susceptibilidad individual. Hay personas más o menos resistentes al ruido no hay nadie. Pero hay personas más sensibles al ruido porque tienen algunas causas de comorbilidad, alguna fragilidad en el sistema auditivo. ¿Y cómo entonces, existen dos... Sí, dígame. Esos dos aspectos que iba a comentar. Dos tipos de lesiones por ruido. Uno, la más común es la del paciente que está sometido a una cantidad de ruido más o menos continua, un número de horas al día, que va produciendo un daño lento, pero que se va haciendo irreversible a medida que la exposición aumenta. Las lesiones son, digamos, lesiones microscópicas a nivel del sistema auditivo. Pero además existe la posibilidad de una exposición al ruido brusca, como una explosión, que produce además no solo lesiones microscópicas, sino además lesiones macroscópicas, roturas de membranas, hematomas, etc.
Y en la primera causa yo creo que estamos nosotros, ¿no?, los locutores de radio, todo el rato con los cascos, con los auriculares. Bueno, ¿qué nos recomienda? Ponerlo muy bajito, ¿no? A ver, bueno, vamos a ver. El ruido que se considera lesivo es de 80 decibelios para arriba. Ajá. Para que tengamos alguna referencia, bueno, la vamos a poner un poco más bajo, pero vamos, 80 decibelios hacia arriba. Uh-huh. Por ejemplo, una conversación con la voz clara y alta está en torno a los 70 decibelios. Entonces, el poner los auriculares de manera que se entienda bien, pero que no resulte molesto, no debería poner en peligro la audición. Bueno, estamos más tranquilos. Sí, ¿Cómo han evolucionado los problemas auditivos en la población? ¿Están detectando en el servicio que usted dirige en el Hospital Mancha Centro problemas en la salud auditiva en la población más joven? Pues hay algunos hechos que van cambiando. En estos casi 30 años que llevamos en el hospital se han visto varias cosas. Primero, vemos más pacientes mayores con hipoacusia. Eso en parte también es una consecuencia del envejecimiento de la población. Ahora tenemos personas más mayores y la edad afecta al sistema auditivo. Por otra parte, los programas estos de screening auditivo que vamos haciendo, de cribado auditivo, detectan precozmente casos que antes no se encontraban o se detectaban tarde, con lo cual en los grupos extremos de edad, tanto en niños como en ancianos, encontramos más patología, potencialmente tratable. Claro. Me voy a referir ahora, en este caso, a esos molestos zumbidos en el oído, los acúfenos o los tinnitus. Yo no sé si están detectando también esta relación entre tinnitus y el COVID como síntoma secundario. Sí, bueno, a ver, los acúfenos siempre tienen relación con algún tipo de, bueno, casi siempre tienen relación con algún tipo de patología auditiva, en general. Hipoacusias neurosensoriales, es decir, las que afectan al oído interno, al caracol o al nervio, suelen asociarse a algún tipo de ruido. Uh-huh. Sí se ha dicho que el COVID puede, vamos a ver, el COVID tiene una gama de afectación extensísima y cada tiempo que va pasando y con el número de casos que ha habido, pues van apareciendo afectaciones más nuevas, ¿no? A ver, por ejemplo, se sabe que el COVID afecta produce lesiones neurales. La más típica, pues la anosmia. El paciente pierde el olfato. Claro. El olfato. Uh-huh. Esa ha sido la típica. Es posible que también produzca lesiones vestibulares en otros nervios craneales. Ya. El caso es que perder oído es una cuestión de tiempo, como más o menos apuntaba, pero ¿hay alguna manera que para que podamos prevenir o al menos retrasar esa circunstancia? Efectivamente, el tiempo es inexorable. Como decía Maurice Valère, llegar a viejo es malo, pero la alternativa es peor. Sí. Pero, por lo tanto, la degeneración que ocurre en el oído a consecuencia del paso del tiempo no la podemos modificar. Lo que sí podemos modificar son factores que pueden acelerar esa lesión por el tiempo. ¿Por qué? Otras causas, por ejemplo, la exposición a ruido, el mal control de la diabetes, la exposición al alcohol, al tabaco, uh-huh. Los ototóxicos, todo eso tiene un efecto que potencia al envejecimiento normal del oído. Y por lo tanto, si controlamos eso, podemos controlar o reducir al mínimo el daño auditivo que ocurre con el tiempo. Madre mía, sabía que el tabaco era malo, pero que no lo relacionaba hasta la primera vez y el alcohol también igual. Para el oído, qué curioso. Sí, así es. Porque afecta a la vasculación, al sistema vascular. Ajá, entonces todo lo que altera, lógico. El riego altera todo lo que altera cualquier cosa. Uh-huh. Y luego ya, ¿cómo comienzan los problemas de salud auditiva? ¿Cuáles son los signos, esos síntomas que indican la necesidad de ir a que nos hagan una evaluación auditiva? Depende un poco según los grupos de edad. En general, el paciente que se va haciendo mayor y va perdiendo oído, lo que empieza a notar es que, por ejemplo, que empieza a entender mal en ambientes ruidosos. Oyen pero no entienden. Entonces, durante años muchas veces el problema suele ser más para la familia, que le tiene que repetir las cosas, que para el paciente, que a veces no es muy consciente. El acúfeno es una forma de presentación. El paciente viene y dice, me ha empezado a pitar un oído. Cuando ves una audiometría, te das cuenta de que además tiene una hipoacusia. Claro.
En algunos casos, pues lo típico, cuando tienen un fenómeno del oído que se llama reclutamiento, que es que enseguida los sonidos empiezas a oír tarde, pero encima te empiezan a molestar enseguida los sonidos, es el típico paciente que dice, no me grites que no soy sordo, cuando pide que le repitan las cosas, ¿no? Pues le molesta eso. En los niños pequeños hay una serie de signos de alarma. Los más importantes son la falta de cumplimiento de los pasos evolutivos normales en el niño. Por ejemplo, el niño que no balbucea, que no responde a estímulos sonoros cuando es muy pequeño, no vuelve la cabeza, no mira, no emite las primeras vocalizaciones, no aparecen las primeras palabras, hay que pensar que ese niño no oye bien. Claro. En niños mayores, sí, perdón. Sí, no, le estoy escuchando porque luego vamos a hablar de infancia, sí, de los niños, sí. En niños mayores, por ejemplo, pues te los traen diciendo, oiga, es que el maestro dice que el niño es muy distraído, o no atiende en clase. A veces tienen problemas de comportamiento, no se relacionan bien con los otros niños y eso puede desembocar en conductas agresivas. Son niños problemáticos que cuando los pones en condiciones mejoran. Claro. Los niños que ponen el volumen muy alto y algunos, los más observadores y que son capaces de verbalizarlo, no le oigo, no te oigo. Claro, en este caso la detección temprana y el tratamiento de los problemas auditivos de los niños es fundamental para prevenir o para empezar a corregir cosas. Claro, además hay una cosa fundamental. El 80% de las sorderas definitivas en niños están en el momento del nacimiento. Eso quiere decir, es muy buen negocio hacer pruebas de screening porque sabemos que vamos a tener detectados las sorderas definitivas en el 80% de los casos. De modo que eso es útil. ¿Qué importancia tiene además una detección precoz? Pues la importancia que tiene es sobre todo de cara al desarrollo del lenguaje. Claro. El desarrollo del lenguaje tiene un periodo crítico, que es antes de los 3 años. Entonces, si se detecta pronto una hipoacusia y se puede corregir no solo antes de los 3 años, sino mucho antes lo estamos haciendo, ese niño posiblemente va a tener una comunicación normal o prácticamente normal. Si se nos retrasa eso, el niño va a tener problemas. Sobre todo si son sorderas severas, ese niño no va a desarrollar bien el lenguaje y va a ser, pues, y si se hace muy tarde, pues va a ser el típico sordomudo que no habla. Y al hilo de lo que nos está contando, doctor, pues cómo está afectando, ¿no?, la salud auditiva en el proceso de aprendizaje, pero podría ampliarse mucho más, ¿no?, al bienestar emocional, en definitiva también a la calidad de la vida del niño y ya de la persona adulta. Efectivamente. En el proceso de aprendizaje es fundamental. A mí me gusta una frase de Wittgenstein que decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo simbolizo la realidad, no trabajo con lo que veo, sino con un símbolo mental y establezco las relaciones con el símbolo mental. Si esa verbalización es pobre, mi razonamiento es pobre y todo el funcionamiento de mi inteligencia es pobre. Por lo tanto, hay que garantizar una buena adquisición de lenguaje. ¿Y en cuanto a la calidad de vida, Sí, perdón, que le he cortado. En cuanto a la calidad de vida, es fundamental. El sonido es nuestra principal vía de comunicación con los demás. Entonces, el aislamiento es psicológicamente nefasto. Ya, cierto. ¿Y cómo es esta realidad? realidad? Está hecho todo. Sí. Por ejemplo, antes ha dado una pincelada hablando de los entornos de trabajo ruidosos. ¿Hay conciencia de la necesidad de estrategias para prevenir la salud auditiva dentro de los programas de riesgos laborales de las empresas, por ejemplo? Yo creo que sí. A ver, primero hay una legislación, primero hay directivas europeas y están adaptadas a la legislación española, y la legislación española en ese sentido es enorme. Tiene un montón de decretos, de leyes y tal. En concreto, el Ministerio de Sanidad ya ha editado algunas guías que se pueden bajar de la página del Ministerio sobre la vigilancia de la salud en los trabajadores expuestos a ruido y una vigilancia sanitaria específica para los trabajadores del ruido. Por lo tanto, parece que por lo menos conciencia institucional hay. A nivel de empresas, pues vemos pacientes que nos consultan por este motivo. Me han hecho un examen de empresa, me han dicho que no oigo bien, que vaya al otorrino. Por lo tanto, parece que las empresas funcionan. Alguna queja que recogemos es que efectivamente la empresa le hace los exámenes de salud, pero la protección que tiene el trabajador no es la óptima. Yeah. Quizá eso sea por falta de información. Otro problema también es que muchos trabajadores tienen a su disposición protecciones, pero no las usan porque les es incómodo.
Pues la queja típica, es que trabajo con mucho ruido, pero si encima me pongo los cascos y el compañero me dice algo, no me entero. Por lo tanto, no me lo pongo. O tantas horas con eso me da mucho calor, no me lo pongo. Y al final, pues el oído se daña, claro. Ya. Nos está ratificando que hay avances para prevenir la salud auditiva y también se acompañan de esos avances tecnológicos, por ejemplo, en el campo de los dispositivos auditivos en los últimos años. Sí. A ver, ha aumentado mucho la variedad de audífonos y los recursos técnicos de los audífonos. Hay micrófonos en miniatura, direccionales, programas para eliminación de ruido, amplificadores que comprimen el sonido para estos sordos que los ruidos fuertes les molestan mucho. Pues el audífono es capaz de comprimir el sonido para poder oír toda la gama sonora sin que les moleste. Hay métodos de transmisión que aumentan mucho la relación señal-ruido, eliminan prácticamente el ruido externo. El paciente solo oye la voz del hablante. Eso es muy útil, por ejemplo, en el ambiente educativo, los sistemas de FM, los infrarrojos, etcétera. Y luego han aparecido un montón de prótesis. No ya solo el audífono, hay prótesis implantables de tipo mecánico, es decir, que el estímulo lo conducen hacia la cadena de huesecillos o hacia los líquidos del laberinto, y el avance más importante, el implante coclear. De ello vamos a hablar porque el domingo 25 de febrero se celebra el Día Mundial del Implante Coclear. ¿Qué es un implante coclear y cómo funciona para restaurar la audición en personas con pérdida auditiva severa o profunda? Pues podríamos decir, para hacerlo sencillo, que el implante coclear es un caracol artificial. Vamos a aclarar eso. Sí. El caracol lo que hace es recoge las ondas sonoras, es decir, unos cambios de presión, y los transforma en corriente neural, en un tipo de estímulo neural. Pues el implante coclear hace eso mismo, recoge el sonido con un micrófono, lo transforma en corriente eléctrica y libera al nervio auditivo pulsos eléctricos, de manera que reproduce la onda sonora y el paciente tiene sensación de oír. En septiembre de 2002 comenzaron en el Hospital Mancha Centro de Alcázar a poner implantes cocleares. ¿Qué balance hace de estos casi 22 años poniendo al servicio de los pacientes que la necesitan esta tecnología? Pues en todos estos años hemos realizado, con el parón de la pandemia del COVID, por desgracia, 225 intervenciones de implante coclear. Y el ritmo va siendo creciente cada año, porque además ya uno ve pacientes implantados por la calle con facilidad, la gente se da cuenta de que va bien y consultan cada vez más. Ha sido un logro para nosotros y ha sido un motivo de satisfacción, no solo para mí, sino para todos mis compañeros. Nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado la importancia que tiene el devolver la audición al paciente sordo. Nos ha enseñado la importancia que tiene el estudio y la mejora en las pruebas diagnósticas y la mejora en la formación quirúrgica y la formación técnica. Y creo que ha sido muy gratificante. Yo no cambiaría por nada el momento en el que un implante se activa cuando un niño pequeño, que no ha oído nunca, empieza a oír. Sí. Deben poner unas caritas. Sí. Debe tener usted unas anécdotas maravillosas, ¿no? Sí, y además por la forma que nos lo está transmitiendo, le creemos totalmente, transmite mucha veracidad y mucha paz. Imagino que es un momento muy hermoso. Por cierto, Sí, le iba a preguntar cuáles son los criterios que debe cumplir los pacientes para ser candidatos a un implante coclear. Sí, de forma general, porque luego esto admite muchísimos matices, pero de forma general, para no extenderlos mucho, el implante coclear se coloca en las sorderas neurosensoriales, de origen generalmente coclear. Hay algunas neuropatías que lo admiten también, pero que afectan al caracol, que no es posible rehabilitarlas con una prótesis convencional, con un audífono. Ese sería más o menos el criterio. Hay unos criterios audiométricos, pues cuando tiene tantas puntuaciones verbales, a tantos decibelios, etcétera, pero bueno, esos ya son criterios técnicos, pero el criterio básico es ese. En el niño, que no podemos además emplear criterios audiométricos de puntuaciones verbales, etcétera, pues el criterio general es una hipoacusia neurosensorial de grado severo o profundo, también de asiento coclear, y que
tras una prueba de audífonos no vemos que el niño progresa. Hay casos en niños en que el implante se pone de urgencia. Y eso nos ha pasado con un niño de 7 meses, que es cuando pierden el oído después de una meningitis. Ya. Porque la cóclea se osifica, se vuelve hueso sólido. Y como no corras, no puedes poner el implante. Tenemos que ponerlo en el primer mes, dentro del primer mes tras la meningitis. Es de las pocas veces que hay que hacerlo de manera urgente. Y a veces hay que hacerlo en edades muy tempranas. El más pequeño que tenemos, 7 meses. Nos está contando los beneficios principales que pueden esperar los pacientes que se someten, ¿no?, a ese implante coclear, pues en términos de calidad de vida y de capacidad de comunicación. No sé si nos puede ampliar un poquito más esto. Sí, los beneficios sobre todo son en los niños se normaliza. Es que en los niños además el resultado es espectacular, se nota muchísimo. Se normaliza el proceso de aprendizaje del lenguaje y además viven normalmente en el entorno educativo. Están en su colegio y llevan su vida normal, aprenden bien, se acaban adaptando al currículum de los otros niños. En los pacientes mayores que habían perdido la posibilidad de comunicación verbal, pues la recuperan. Pues pasan de ser el ancianito que está sentado en una silla en un rincón mirando al suelo a ser alguien que lleva una vida activa, que participa de las conversaciones, que se integra dentro de la familia y tal. Eso les mejora la autoestima. Sí. Muy bien. Les da sensación de seguridad, sí, independencia. Ha hecho referencia a implantes cocleares más de urgencias, como este caso de la meningitis infantil que ha contado, pero lo normal, ¿cómo es el proceso de evaluación y preparación que sigue un paciente antes de recibir un implante coclear? El proceso conlleva muchos pasos. Lo primero es la historia clínica convencional. Hay que hacer una evaluación de la sordera, el impacto que tiene esa sordera en el paciente, las expectativas que tiene el paciente, que tienen que ser realistas, ver si tiene comorbilidades, es decir, enfermedades que puedan condicionar la cirugía o el aprovechamiento del implante y los factores de riesgo para la cirugía. Hay que explorar el oído, hay que hacer una serie de pruebas audiométricas. Cuando los pacientes han sido portadores de audífono, hay que ver el rendimiento que les estaba dando el audífono para ver si podemos esperar que el implante dé un rendimiento superior. Tenemos que hacer pruebas de imagen para ver cómo está el oído interno, para ver si vamos a poder colocar el implante o va a haber dificultades o imposibilidad. Ver el nervio acústico, si está indemne. Le tiene que ver el logopeda, ver si el paciente es rehabilitable, es decir, si es capaz de entender el proceso de la rehabilitación y ver si tiene alguna necesidad socioeconómica. El problema a veces es que no me puedo desplazar a hacer la rehabilitación, o es que no voy a tener dinero para las pilas. Pues bueno, esto hay que verlo. Ya. Y hay que solucionarlo, claro. ¿Y riesgos y complicaciones asociados a esa cirugía de implante? ¿O sí, cómo se minimizan, los riesgos? En cualquier cosa que hacemos los médicos hay riesgos. Claro. Pero yo diría que es un procedimiento de bajo riesgo. Se han descrito complicaciones serias. Las más serias pues son las meningitis. Se les pone, pero yo no he visto ninguna, pero sé que hay. Pero es muy raro. De todas maneras, se toman medidas, se ponen vacunas de los gérmenes más frecuentes que pueden provocar una meningitis. La lesión del nervio facial es una posibilidad que puede ocurrir prácticamente en cualquier cirugía del oído. A veces es rara, es muy rara. Pero a veces hemos tenido una transitoria. La tuvo, además tardíamente, y se quitó. Y ya está. Bueno, vemos cómo la tecnología de los implantes cocleares, la tecnología auditiva en general, está en continua evaluación. ¿Cuál es, si nos puede decir, esa última hora y cómo imagina el futuro de toda esta tecnología al servicio de las personas con problemas de audición? Sí. A ver, en la actualidad en lo que se trabaja mucho y continuamente se está cambiando es en el procesamiento del sonido, es decir, recoger la onda sonora, transformarla matemáticamente en pulsos eléctricos. Bueno, pues eso ha ido cambiando lo que se llaman estrategias de codificación. Cada vez van siendo mejores e intentan reproducir mejor la onda sonora. Se ha trabajado mucho en cambiar el tipo de electrodo que se introduce en el oído. Ahora hay una enorme variedad, distintas longitudes, distintas posibilidades, y en hacer una inserción de tipo atraumático para intentar mantener, si existe, el resto auditivo que tuviera el paciente.
la monitorización de la colocación del electrodo en tiempo real es otro de los avances. Las integraciones con audífonos, o incluso la estimulación bimodal, parte con audífonos si hay un resto auditivo, más el implante. En el futuro, pues quizá el mayor reto, a mi modo de ver, es el encontrar un dispositivo completamente implantable. Es decir, ahora los implantes cocleares llevan dos partes. Una que está debajo de la piel, que está metida en el oído, y una parte que se coloca sobre esa con imán, que se pone y se quita, que es como un pequeño disco. Bueno, la idea sería colocar algo debajo de la piel, invisible, y que no dependa del aparato de fuera. El problema con eso, ya ves tú, es la batería. No Pues está resuelto. De todos esos problemas seguiremos conversando y sobre todo lo que hay que hacer es no escuchar mucho ruido. Solo a Sabina. Doctor Alfonso Moñús, muchas gracias por esta conversación. El jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Mancha, Centro de Alcázar de San Juan. Sobre todo, muchas gracias por el trabajo. Y enhorabuena. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Miguel Ángel Pérez Lucas, hasta el próximo miércoles. Gracias. Muy bien, un placer.